Sala es toda suya. Bien, buenas noches. Entonces, vamos a dar inicio ya. A ver, permítame un minutito. Bien, ahora sí. Bueno, entonces, primero saludar nuevamente a cada uno de ustedes, darles la bienvenida a este curso sobre la protección infantil, un tema bastante importante. Y sobre todo también considerando el marco, ¿no?, en el que estamos ya esta actual coyuntura y también que ya se acerca, ¿no?, el Día del Reconocimiento de la Convención, un hito importante histórico justamente para velar por la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido vamos a trabajar un poco sobre este tema. De hecho, es un tema bastante amplio si queremos ahondar en diferentes normativas. Sin embargo, ahora vamos a hacer una primera introducción, digamos, general. Vamos a hablar sobre la situación de la niñez, vamos a hablar sobre cómo se empezó, digamos, a ver el tema de la protección desde nuestro país, ¿no?, en el marco nacional. Y vamos a ir aterrizando a uno de los decretos más importantes, o bueno, en un marco de políticas que tenemos, que es el decreto legislativo 1297, ¿no?, que es uno de los pioneros, digamos, en el trabajo de la protección infantil. Ahora bien, entonces ya para iniciar, vamos a comenzar conociendo algo, y más que conocer es reconocer, ¿no? Si bien por muchos años nuestro país siempre ha considerado o consideraba a los niños, niñas, adolescentes como sujetos de tutela, ¿no? Es decir, personas que tenían que ser cuidados, pero solamente se reconocía algunos derechos que básicamente eran los derechos básicos, ¿no? No se consideraba como un sujeto de derecho, ya que se aplicaba, digamos, este enfoque de que alguien, ¿no?, de que una persona, digamos, era parte de la otra, ¿no? Es así que los adultos pues tenían la tutela y ellos eran quienes decidían de las cosas que se podían hacer con los niños, niñas, adolescentes. Incluso el mismo término de menores de edad, ¿no?, muestra, digamos, esta palabra de ser menor, ¿no? Y es así que con este enfoque, digamos, de derecho, ya se trabaja desde términos más, digamos, más claros en las que se pueda identificar que los niños, niñas, adolescentes también son un sector importante de la población que merecen ser atendidos. Y esta definición vamos viéndolo a raíz de esta coyuntura o de esta situación actual que tiene la niñez en nuestro país, ¿no? Es entender también que la niñez es una etapa realmente bastante amplia, ¿no? No es como el trabajo, digamos, con jóvenes, que podemos diferenciar las edades y que en cualquiera de las edades, si bien hay digamos, rasgos diferentes, ¿no?, de tipos de desarrollo distintos, pero en la niñez es mucho más marcado, ¿no? Es así que cuando hablamos de la primera infancia, son necesidades, son condiciones diferentes que, por ejemplo, los chicos o los niños, las niñas, o más bien dicho, los adolescentes propiamente, ¿no?, los que ya están de 12 años para arriba. Entonces, es necesario comprender que los niños, niñas, adolescentes, por esta etapa larga, digamos, de desarrollo que tienen, también van a tener sus propias características de desarrollo, pero sobre todo también sus propias condiciones para su desarrollo adecuado, ¿no? La infancia es entendida como esta etapa que viene desde la concepción hasta los 5 años de edad. La niñez como tal se considera desde los 6 hasta los 11 años y la adolescencia desde los 12 hasta los 17 años, ¿no? Viendo entonces ello, vamos a ver cómo está la niñez en el tema de salud, ¿no? Este es uno de los aspectos que más afecta a los niños, niñas y adolescentes,
cuando hablamos de una vida saludable, ¿no? Hay un problema de salud muy característico en la infancia, que es la anemia y la desnutrición, ¿no? Son dos temas o dos problemas, digamos, de salud que se han visto a lo largo de los años, se ha tenido, digamos, se ha colocado en agenda pública, se ha considerado como prioridad también en el Estado y sobre todo se han buscado diferentes lineamientos, ¿no? Pero para ver justamente estos lineamientos, se ha tenido que evaluar por qué es que hablamos de la anemia y la desnutrición. Y es que este es un problema que afecta principalmente a los niños, niñas menores de 36 meses de edad, ¿no? El problema muchas veces recae en su ámbito, digamos, de ubicación de los mayores casos de anemia, ¿no? Es así que las provincias, las regiones que tienen mayor zona rural, es que cuentan, digamos, con índices mayores, incluso por encima del promedio nacional. Esto muestra no solamente el tema de las condiciones económicas, tal vez para acceder a una dieta más saludable, sino también a la calidad en el tema de los servicios de salud, ¿no? Para ver, digamos, este trabajo más focalizado, este trabajo de acompañamiento y justamente parte, digamos, del Estado conocer esta situación para poder atender y realizar algo, ¿no? Realizar acciones a través de las propias políticas. En el tema educativo vamos viendo que sí, efectivamente, nuestro país cuenta con una educación gratuita, ¿no? Y bueno, la tasa de conclusión de educación primaria, ¿no? En el grupo de 12 a 13 años fue del 89,5% a nivel nacional, ¿no? Es decir, hemos aumentado, digamos, estas brechas donde antes se identificaban muchos casos de inasistencia, de abandono escolar, ¿no? Pero si seguimos revisando, digamos, estas diferencias entre las zonas rurales y las zonas urbanas, todavía vamos viendo que hay brechas en estos aspectos, ¿no? La tasa de a nivel urbano es mucho más alta que a nivel rural. Lo mismo pasa con la educación secundaria, más de bueno, de los adolescentes propiamente, en la que se tiene un indicador del 76,8%, es decir, menos que el nivel primario, ¿no? Este nivel, digamos, a nivel secundaria es importante porque aquí se marca, digamos, las condiciones económicas, las oportunidades que pueden tener los adolescentes en el futuro, ¿no? Porque va a marcarse desde la propia educación. Lo mismo va a pasar si comparamos, digamos, regiones, ¿no? En las que se puede ver un alto índice mayor que en otras regiones, más tal vez urbanas o de zonas más urbanas. Y lo mismo vamos a ir viendo las diferencias, digamos, con estas tasas de conclusión a nivel primario y a nivel secundario. Importante también algo que se ha estado identificando es el tema de esta adecuación de edad con respecto a los grados de estudio, ¿no? Si bien hay la culminación del tema educativo, ¿no? En nivel secundaria, pero también hay en algunas zonas, en algunas regiones, donde la culminación de este sector, o digamos, de este nivel educativo, no concuerda con la edad, ¿no? Chicos que egresan con edades más altas, ¿no? Que el promedio nacional. Y ese es también otro problema que tenemos que identificar porque se va viendo que hay inasistencias escolares frecuentes o abandonos temporales también del tema educativo. En el tema de protección, que es donde vamos a trabajar justamente ahora, se ha identificado dos problemas bastantes, digamos, preocupantes. Uno que es la violencia propiamente dicha dentro de la familia, ¿no? La violencia familiar, pero esta violencia desde todas sus tipologías existentes, ¿no? No solamente física ni emocional, sino vemos también el tema de la negligencia, violencia sexual, entre otros, ¿no?
Algo que sí preocupa bastante es que los niños que sufren más, digamos, de este tipo de violencias son los niños que están ubicados en las edades de 9 a 11 años, ¿no? Que muestran que casi el 68% de esta población ha sufrido alguna vez algún tipo de violencia. Lo mismo sucede con los adolescentes, ¿no? Los adolescentes que mencionan que casi el 78% de adolescentes ha sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Em, este dato es bastante necesario analizar porque se refleja que los datos de violencia hacia los niños no solamente acaban en la violencia contra los niños, sino muchas veces es que son víctimas también de un sistema, digamos, familiar bastante marcada por la violencia, ¿no? Es así que si bien los adolescentes, los niños son víctimas de violencia, también las madres lo son, ¿no? Y esto es como que va de la mano porque vamos reflejando, vamos viendo que los casos de violencia no son separados, digamos, de los casos de violencia familiar en general, ¿no? Los casos de violencia contra los niños. Otro de los problemas que también se identifica es el trabajo infantil, ¿no? Trabajo infantil, seguramente muchos y muchas lo hemos visto en las calles, vemos niños que salen, que venden, incluso hay organizaciones que trabajan, organizaciones de niños trabajadores, ¿no? Que defienden también el trabajo como una forma, digamos, de apoyar, una forma de involucrarse también en la familia, ¿no? De poder apoyar, de poder aportar también económicamente a la familia, que de cierta forma también, mirando sus enfoques, no está de mal, ¿no? El problema es que muchas veces en estas situaciones de trabajo infantil es que se encuentran muchos factores de riesgo que básicamente nacen hasta de la propia sociedad. Es así que por eso es que se expone al trabajo infantil como una de las situaciones con mayor vulnerabilidad, ¿no? Y vamos viendo que existen también sus propias diferencias, ¿no? En diferentes zonas de nuestro país. En cuanto a la participación, ¿no? Ya estamos viendo algunas de las brechas, ya hemos visto el tema de salud, educación, el tema de protección y vamos a ver el tema de participación. El tema de participación realmente es bastante amplio para poder conversar, ¿no? Vamos viendo que hay esfuerzos desde, desde las políticas nacionales que tenemos, ¿no? Hay estas normas, digamos que justamente mencionan que los niños, niñas, adolescentes tienen que contar con un espacio donde puedan socializar, donde puedan participar y sobre todo donde sus voces puedan ser escuchadas y tomadas en cuenta en las decisiones que van a afectar directamente a ellos también, ¿no? Sin embargo, todavía hay muchas limitaciones por decirlo así, con respecto a la participación de los niños, niñas, adolescentes, ¿no? Todo tiene que ver con un trabajo desde la mirada, por ejemplo, de los niños, cómo es que debería ser, digamos, un espacio donde ellos puedan conversar, donde ellos puedan dar sus opiniones, eh, también saber que no solamente es hablar, sino también escuchar y tomar en cuenta esas opiniones, porque es algo que se ve bastante en el tema de, de los espacios de participación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí, se interviene, se conversa, hay una organización de niños, pero ¿qué hacemos con esa agenda, ¿no? ¿Qué hacemos con esa participación? ¿Qué hacemos con esas opiniones? Es también poder revisar, poder también considerarlas como tal. Y de estos espacios consultivos, dicho sea de paso, ¿no? Se encuentran bastantes datos, bastantes interesantes, ¿no? Por ejemplo, los niños mencionan que en el tema de discriminación, ellos sienten que son más discriminados, por ejemplo, en los espacios públicos como los buses, por ejemplo, los microbuses, ¿no? Donde los carros los dejan porque no quieren recogerlos o porque el personal, digamos, o los cobradores les gritan porque hacen bulla o les obligan a pararse gritándoles, ¿no? Entonces, ellos muestran también estas situaciones que tal vez como adultos pues pasan, digamos, por nuestra cabeza, no nos damos cuenta, pero ellos lo sienten, ¿no?
Y por eso es que es importante que existan estos consejos consultivos de niños, niñas, adolescentes, pero que existan como espacios de participación en políticas públicas a nivel nacional, pero de manera eficiente, ¿no? Es decir, que estén activos, que tengan la asistencia técnica correspondiente, ¿no? Y que puedan justamente ser escuchados y ser considerados dentro de las agendas y hasta de las políticas públicas que tiene que ver con con las decisiones que se pueda tomar, digamos, a favor de los niños, niñas, adolescentes. Ahora bien, ya hemos conocido entonces estas brechas en el tema de la niñez, ¿no? El tema de la infancia, en el tema de salud, de educación, protección y participación. Y vamos a ver los esfuerzos del Estado, ¿no? Vamos a ver los esfuerzos del país justamente a través del gobierno, como para poder ver qué hacemos frente a esta situación, ¿no? En el Perú existen más de 10 millones de niños, niñas o adolescentes, es decir, que constituyen casi más del 30% de la población nacional. Si estos niños en realidad votaran, ¿no? Muchas de las campañas electorales se enfocarían en ellos, ¿no? Pero como todavía son ciudadanos pasivos, ¿no? Porque todavía no tienen este derecho al voto, muchas de las acciones que se realizan a favor de los niños, niñas y adolescentes tienen que nacer desde sus propias percepciones y opiniones también, ¿no? Justo ahora vamos a hablar también de estos enfoques, ¿no? Y también del interés superior del niño, ¿no? El Estado peruano entonces empieza a ver que esta es una población bastante amplia, pero también empieza a nacer, digamos, la fuerza de la sociedad civil, ¿no? De cómo la sociedad civil también empieza a empujar este coche de exigir al gobierno de que se tiene que hacer algo para proteger a la infancia, ¿no? Y el Estado entonces muestra, digamos, esta actitud de poder hacer algo para proteger a la infancia, pero también involucra a la sociedad, ¿no? Porque los niños no son una burbuja de aire que solamente dependen de la familia y listo, sino que alrededor del niño se tiene un montón de actores, ¿no? Entre el sector salud, entre el sector educativo, el sector más participativo, ¿no? Los mismos gobiernos locales, las docentes. Entonces vamos viendo que alrededor del niño hay muchos actores que van a influir en el desarrollo del niño. Y es por eso que se acerca, digamos, este enfoque no solamente al trabajo que tiene el Estado, sino también al trabajo que tiene que hacer la sociedad a través de su compromiso para respetar y proteger sus derechos fundamentales como sujetos de derecho de forma integral sin ningún tipo de discriminación. Discriminación debido a diferentes características socioculturales que pueden tener los niños, ¿no? Desde su lugar de procedencia, idioma en el que hablan, condición económica, digamos, la religión que profesan o la religión que tiene su familia. Entonces, es importante reconocer estos aspectos porque muchas veces los niños, niñas, adolescentes justamente mencionan que sienten ser discriminados, ¿no? E incluso hay estas desigualdades en los tratos, incluso en diferentes, digamos, espacios públicos, ¿no? Entonces, a raíz de ello es que se crea, digamos, este Sistema Nacional de Atención Integral del Niño, Niña, Adolescente. Este sistema integral, este sistema de atención nace, no es, digamos, la ley pionera, de hecho teníamos una ley anterior a ella, pero que culmina y se reforma, digamos, este plan nacional para crear un sistema nacional que incluya a órganos, a entidades, a servicios públicos y privados, y que todas estas instituciones se encargan, ¿no? De formular, de coordinar, de supervisar, de evaluar y de ejecutar programas y acciones orientadas al desarrollo de los niños, niñas, adolescentes. Todo esto en el marco del Código del Niño, Niña, Adolescente en su artículo 27, ¿no? Entonces vamos viendo que este sistema es la respuesta justamente de lo que se marca la ley. Ahora bien, entonces la protección integral de los niños, niñas, adolescentes es reconocer que este sector, esta población, ya son sujetos de derecho, es decir, titulares tanto de derechos como de deberes. Y se debe prevenir la amenaza o la vulneración
de sus derechos y asegurar también el restablecimiento inmediato en la aplicación del interés superior del niño, ¿no? ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de una protección que le tenemos que dar a los niños, niñas, adolescentes? Lo primero es que tenemos que ver a los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho, es decir, que son personas titulares para ejercer todos los derechos que la normatividad les reconoce. Lo otro es que ellos, por ser una población en mayor situación de vulnerabilidad, van a tener derechos a la protección especial, ¿no? No van a tener, digamos, el desarrollo de la misma forma que los adultos, que los jóvenes, porque sus necesidades van a ser diferentes, ¿no? Por la misma dependencia de acuerdo a la edad que tienen, ¿no? Los niños de la primera infancia, de hecho, van a tener mayores condiciones o mayores necesidades justamente para su crecimiento. Vamos a ver también que los adolescentes van a necesitar también sus propias condiciones para que justamente pasen de esta etapa de adolescencia a una etapa de la juventud. Entonces, todas estas situaciones va a hacer que los niños tengan derechos a una protección especial. Y finalmente también el derecho al desarrollo integral, es decir, se tiene que intervenir en todas las variables que afectan el desarrollo de las personas, ¿no? No solamente a nivel familiar, ¿no? O su entorno más cercano, sino también a nivel de sociedad, ¿no? De revisar o de fortalecer sus propias capacidades, la situación frente al ejercicio de derechos, entre otros, ¿no? Entonces vamos viendo que existen, digamos, estos tres derechos o estas tres características básicas cuando hablamos de la protección de los niños, niñas, adolescentes. Que los niños, niñas, adolescentes sean considerados como sujetos de derecho, que tienen el derecho a una protección especial y tienen el derecho al desarrollo integral. Entonces, en el marco de esto, de estas características, digamos, que hemos visto de la protección, el Estado empieza a hacer una intervención, ¿no? Y es importante verlo porque a veces creemos que el Estado no hace nada, ¿no? Que si bien puede tener sus deficiencias, sus debilidades, ¿no? Pero tiene lineamientos que buscan atender en realidad casi toda la etapa de la niñez, ¿no? Por ejemplo, tenemos las políticas sobre el tema del acompañamiento, de la atención oportuna durante la gestación, ¿no? La gestación, seguramente quienes son mamás, ¿no? Habrán conocido, digamos, este sistema de control, de acompañamiento durante toda esta etapa de la gestación, durante el parto y también donde el periodo, a través, digamos, del periodo neonatal, ¿no? Es decir, de todos estos primeros meses de vida del niño, desde sus controles, sus vacunas, su control de crecimiento y desarrollo, entre otros, ¿no? Entonces vamos viendo que se atiende, digamos, desde esta mirada o desde esta etapa de la concepción a este sector, digamos, de la infancia, ¿no? Y también vamos viendo la atención de salud, ¿no? Lo que se apunta es que se tenga una atención de salud de calidad, ¿no? Es decir, que puedan acceder los niños a diferentes campañas, a diferentes servicios, ¿no? Que puedan incluso los servicios, los establecimientos de salud salir a poder salir, digamos, al campo, salir a espacios, digamos, periféricos u otras zonas que justamente puedan llevar sus servicios de salud como tal, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los que están en el sector salud seguramente identificarán estos paquetes de integrales, ¿no? Que se entrega, ¿no? O que se aplica a los niños, niñas, adolescentes según la etapa de vida en la que están, ¿no? Asimismo, también se acerca el tema del acceso a la educación de calidad, ¿no? Se realiza, digamos, esta permanente capacitación, estas vacaciones, digamos, que se les brinda a los niños, los lineamientos que se le dan a los docentes, ¿no? Todo con la finalidad en realidad de lograr, digamos, esta experticia en el tema educativo, ¿no? De lograr que los niños, niñas, adolescentes puedan acceder a una educación de calidad. El tema de la identidad es algo importante porque no solo basta con que ya tengo mi DNI listo, ¿no? Sino que el DNI es como que la primera puerta para acceder a todos estos servicios que tiene justamente el Estado, ¿no? Y muchos de los niños que están en situaciones de riesgo, en situaciones de desprotección, no tienen DNI, no tienen DNI. Y por ese mismo hecho de no tener DNI, no tienen una vacante escolar o no tienen un seguro de salud, ¿no?
Entonces, vamos viendo que la identidad tiene que ver con este primer acceso, digamos, de los niños, niñas, adolescentes a tener, digamos, todos los servicios que tiene el Estado, todos los beneficios, todos los servicios públicos con los que cuenta el Estado, ¿no? Y dicho sea de paso, también es un servicio, o bueno, es un derecho que acceden los niños, pero también es de cumplimiento, ¿no? Es de obligatorio cumplimiento con respecto a las familias porque se da también el acceso y la facilidad para que los niños y niñas cuando nacen puedan acceder, digamos, a este primer documento de identidad, ¿no? El tema nutricional también es algo que busca ser atendido por el Estado, ¿no? A través de las sesiones demostrativas que hacen los centros de salud, estos controles, digamos, que tienen los centros de salud o establecimientos de salud. Incluso hay áreas propias, por ejemplo, para tamizajes de anemia, ¿no? Para que puedan guiarse, digamos, en el tema de la alimentación saludable también a través de los programas sociales, como por ejemplo el programa Huasimikunay, ¿no? Que ahora ya cambió de denominación con lo que era Jaliwarma, ¿no? Eh, a ver, sí, entonces, a ver, voy a estar también así como que avanzando y también por ahí si encuentro algo en el chat también vamos a ir viéndolo. La vez pasada nos ganó el tiempo y más respondimos del chat y, y no pudimos avanzar. Pero bueno, acá hay importantes preguntas. ¿El niño debe contar con su DNI? Bueno, en un primer momento, ni bien nace el niño, el establecimiento de salud le tiene que dar su constancia de nacido vivo, ¿no? Eso se canjea en 30 días ante la RENIEC o ante la municipalidad del distrito para que puedan tener el acceso al DNI, ¿no? Cuando una autoridad advierte que un niño no cuenta con DNI, ¿qué gestión se debe realizar? Bueno, en un primer momento lo ideal es que podamos gestionar ante la RENIEC a que puedan acceder a una exoneración de pagos o tal vez a una campaña de inscripción gratuita, ¿no? Que frecuentemente la RENIEC para, digamos, brinda ello, ¿no? Ahora, hay también casos que muchas veces los padres pues lo dejan pasar, ¿no? Los cuidadores, la mamá lo dejan pasar y como que no tienen muchas, digamos, intenciones de hacerlo. Ya cuando vemos este tipo de situaciones, ya podríamos hablar de una situación de riesgo, ¿no? Una situación de riesgo de desprotección, que ahora también lo vamos a ir viendo, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Recuerden que las situaciones de riesgo es cuando hay vulneración de los derechos de los niños, ¿no? Y el tema de la identidad es uno de ellos, ¿no? Es un derecho básico en realidad. Ahora, también hay casos en los que todavía no tienen DNIs porque también hay problemas, por ejemplo, en el tema de reconocimiento, ¿no? También he tenido casos de mamás que dicen, no, no le saco el DNI porque el papá todavía no quiere reconocerlo y estamos en juicio con eso, ¿no? También sucede, ¿no? Que ese es su propio proceso. Pero si es un tema económico, bueno, la gestión más adecuada es poder hacerlo frente a la RENIEC y que pueda también acceder a un costo, digamos, social o hasta una exoneración de pagos o insertarlos, ¿no? En una campaña de registro gratuito, ¿no? Entonces, eso para estar conversando. Bueno, entonces, el otro servicio, digamos, que brinda el Estado o que busca brindar el Estado es el del buen trato, ¿no? Es decir, qué atención le damos a los niños, niñas, adolescentes a través de los espacios, ¿no? De los espacios. El buen trato está muy asociado al tema de la protección en cuanto a la violencia física, ¿no? Es algo que está legalizado, que está prohibido. Justo ahora vamos a hablar un poco sobre el marco legal que tenemos en nuestro país. Y finalmente, también otro de los ejes en los que interviene el Estado es en la participación de los niños, niñas, adolescentes en las políticas públicas que les afecten, a través de los consejos, ¿no? Los consejos consultivos del niño ni adolescente que se aperturan o se instalan a nivel de los distritos, ¿no? A ver, un momentito, por favor, para continuar con la siguiente diapositiva. Déjame un minutito, ahorita retorno.
Bien, entonces continuamos. Bueno, entonces estos, digamos, son los ejes de intervención que tiene el Estado que busca justamente atender a esta población de la infancia. Y ahora también vamos a ver cómo se traduce, ¿no? Estos son los ejes que busca el Estado proteger y vamos a ver a través de qué se realiza, ¿no? Sabemos que para poder ser efectivo alguna estrategia o algún lineamiento que nace desde el Estado, necesitamos de normas, normas que obliguen incluso a las instituciones u órganos a que brinden, digamos, los servicios que están establecidos, ¿no? Y la normatividad que garantiza los derechos de los niños, niñas, adolescentes parte primero de la Constitución Política del Perú, ¿no? Nuestra Carta Magna, que justamente menciona y prioriza la protección especial de los niños, niñas, adolescentes a cargo tanto de la comunidad como del Estado. Este es un cambio, por ejemplo, importante cuando hablamos de los derechos de los niños, porque antes se creía que los niños, niñas, adolescentes eran problemas solo de los padres, ¿no? Pero ahora, desde una mirada, desde un enfoque de derechos, vamos viendo que en realidad tiene que ver con la protección de la infancia, sí, pero no solo de la familia, sino del Estado y también de la comunidad como tal, ¿no? Y va a establecer el derecho principio de dignidad humana de toda persona, así como reconoce el goce de sus derechos fundamentales. También tenemos la ley 26518, que es la ley del Sistema Nacional de Atención Integral, ¿no? Esta ley es la que crea este Sistema Nacional Integral del Niño, Niña, Adolescente, que es justo el sistema que les hablaba en las diapositivas anteriores, ¿no? Esta norma tiene por finalidad orientar, integrar, estructurar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y acciones a nivel nacional que están destinadas a la atención integral de los niños, niñas, adolescentes. Esta ley 27337 es una ley importante porque es la ley que aprueba el nuevo código del niño, niña, adolescente, ¿no? Este nuevo código, si bien no lo vamos a profundizar, pero tiene cambios significativos, como por ejemplo el hecho de incorporar los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Y aquí se va a establecer también este sustento a las diversas normas e intervenciones públicas que van a estar dirigidos a los niños, niñas, adolescentes. En las leyes anteriores, por ejemplo, no se identificaba, a diferencia de esta ley, de que se tiene que considerar temas tan importantes o garantizar, digamos, derechos tan importantes como la identidad, salud, nutrición, educación, protección, justicia y participación, entre otros, ¿no? Entonces vamos viendo que los derechos ya se van ampliando, ¿no? Ampliando. Antes era imposible escuchar, digamos, de la participación de los niños. Ahora vamos viendo que sí, es parte de sus derechos y que se tiene que buscar, digamos, cumplir con ellos, ¿no? Otra de las leyes que tenemos es la 3036-2, que es la ley que declara de interés nacional y preferente la atención de recursos públicos, ¿no? Esta ley incluso nace en el marco del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, este famoso PANIA, ¿no? Este plan ya culminó en el 2021, ¿no? Y justamente para que pueda terminar, digamos, de ejecutarse este plan, es que se aprueba a través de una ley la asignación de recursos, ¿no? Ya culminó, ahora esta ley, digamos, ha evolucionado a este sistema nacional que hemos visto. La ley 3036-4, que si bien es una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, también se menciona que es contra los integrantes del grupo familiar. Y dentro de este grupo familiar es que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, y bueno, otros integrantes de la familia, como por ejemplo adultos mayores, los varones, personas con discapacidad, ¿no? Personas con orientaciones sexuales diferentes, entre otras. Pero esta ley también hace un énfasis, ¿no? Y dice, van a tener una especial protección a aquellas personas que tienen mayor vulnerabilidad frente a otras, como quienes, los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Justamente por estas condiciones, estas necesidades especiales que hemos estado hablando. Y también tenemos la ley 3046-6, ¿no? Esta ley que declara primordial el interés superior del niño, ¿no? El cual establece
que este interés superior del niño es un derecho, ¿no? Es un derecho, pero también es un principio y es una norma de procedimiento. Por eso, cualquier acción que se haga en tema de infancia, siempre se va a apelar al interés superior del niño, ¿no? Porque se va a priorizar su interés frente a todas las medidas, ¿no? Porque este interés, o bueno, frente a todas las medidas que puedan afectar directa o indirectamente a los niños, niñas, adolescentes. Y por encima de ellos va a estar sus derechos humanos de los niños, ¿no? Ya esta ley incluso cuenta con su reglamento, ¿no? Como tal, y esta es una ley importantísima porque, como les dije, cualquier acción que realizamos en el tema de la infancia, vamos a apelar siempre a esto, ¿no? Al interés superior del niño. ¿Cuál es lo mejor para el niño? ¿Qué le conviene al niño? ¿Qué no va a afectar el desarrollo del niño? Y va a girar todo en torno al niño, ¿no? No en torno al adulto, qué es lo que crea la mamá que está bien o cuál es lo que considero que está bien para la mamá, sino para el niño, ¿no? Esta es una de las leyes más conocidas que tenemos en el tema de la protección infantil, que es la Ley 3043. Esta ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. Y esta norma justamente busca contribuir a la promoción de prácticas positivas que no impliquen maltratos o malos tratos o en general violencia, ¿no? Algo importante que siempre que solemos encontrar en realidad cuando trabajamos el tema de prevención, de competencias parentales, es que muchos padres y madres, ¿no? reflejan solamente su propia crianza, ¿no? Lo que a ellos, cómo ellos han sido criados, y lo que hacen es repetir esa crianza. Entonces, si ellos han sido maltratados, golpeados, violentados de niños, creen que el mejor camino, digamos, de educar a un niño es justamente a través de la violencia. Y justamente esta ley busca, si bien prohibir el uso del castigo físico y humillante, también busca contribuir a fortalecer estas competencias de crianza afectiva, positiva, ¿no? Es decir, que podamos promover el fortalecimiento de sus competencias parentales, algo que realmente falta bastante en nuestro país, ¿no? Y bueno, esta ley ya tiene su propio reglamento, ¿no? Y también está siendo implementada. Este decreto legislativo 1297 es el decreto con el que vamos a ahondar un poco más, porque este decreto es justamente especial, ¿no? Para la protección de los niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, es decir, que no tienen acompañamiento o no tienen el cuidado de su familia de origen o que están en riesgo de perder. Es decir, que sí están con su familia, pero esta familia no está cumpliendo con garantizar el cumplimiento de sus derechos y están como que a un pasito de perder el cuidado o la tutela de sus hijos, ¿no? Y este decreto tiene también su propio reglamento y tiene por objetivo brindar protección integral de los niños, niñas, adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Y finalmente también tenemos el decreto legislativo 1377, el cual prioriza, ¿no? las medidas de protección en favor de situaciones de desprotección familiar, ¿no? Estas medidas de protección que también lo vamos a ir viendo, qué tipos de protección familiar tenemos, ¿no? Entonces, ahora bien, ¿qué dice la Convención sobre los Derechos del Niño sobre la familia? ¿No? Cuando hablamos de niños, es casi imposible, digamos, no hablar de la familia, porque el primer grupo socializador, el primer grupo donde va a interactuar, donde va a crecer, donde va a aprender un niño, una niña, es justamente en su familia, ¿no? Y la Convención, cuando habla de la familia, justamente reconoce que la familia es el entorno natural y fundamental para el crecimiento y bienestar de los niños, ¿no? Va a establecer que los padres tienen la principal responsabilidad de criarlos y de cuidarlos, ¿no? Entonces, los padres tienen derechos, pero también van a tener deberes, van a tener responsabilidades, ¿no? Y estas responsabilidades es brindar algunas condiciones a los hijos, a las hijas, ¿no? No solo los padres, sino también los miembros de una familia ampliada o de la comunidad o el Estado
donde vive, digamos, el niño, niña o adolescente, ¿no? Es decir, si bien te menciona que los padres son los primordiales, pero digamos es un tipo de familia diferente, en la que no existe papá, mamá, solamente papá y mamá, sino tal vez es una familia extensa. El deber no solamente va a recaer en papá y mamá, sino en todos quienes conforman esta familia, ¿no? Puede ser, digamos, una familia monoparental de igual forma, ¿no? Entonces, la Convención de los Derechos del Niño, que como les comenté también al inicio, el 20 se conmemora un año más de esta convención, obliga a los estados a apoyar a las familias a intervenir si los padres no cumplen sus funciones y asegurar que los niños tengan un hogar seguro y que puedan mantener lazos familiares buscando siempre el interés superior del niño. Aquí ya vamos viendo que la convención te dice, si esta familia no crea estas condiciones, no tiene un entorno seguro y protector para los niños ni niñas, el Estado puede intervenir, ¿no? El Estado puede intervenir, pero puede intervenir sin que esta familia pierda ese lazo con los niños o sin que los niños pierdan el lazo con sus familias, ¿no? Porque se entiende que el mejor lugar donde un niño puede crecer y desarrollarse es justamente en su familia, pero esta familia no está cumpliendo con algunas condiciones como el ejercicio de sus derechos, ¿no? Entonces se tiene que trabajar en una intervención. Esto nos lleva a conocer un poco a los tipos de familia, que seguramente lo hemos visto, ¿no? De hecho, cuando muestro siempre esta diapositiva, les comento que los tipos de familia van a depender mucho de los autores que se consideren, ¿no? Hay autores, hay estudiosos que mencionan diferentes tipos de familia entre sus diversidades distintas, ¿no? Pueden considerar tres, cinco, otros más, ¿no? Pero aquí les dejo, por ejemplo, una tipología de familias que me parece también bastante, digamos, extensa, ¿no? Es decir, casi completa, porque identifica diferentes tipos de familia que vamos viendo en la vida diaria, ¿no? Que vamos viendo en los diferentes contextos. Lo primero es, por ejemplo, las familias nucleares, ¿no? En las que encontramos los padres, las madres, bueno, los hijos. Las familias extensas, que son parte, digamos, con otros parientes, estas familias que tienen como integrantes otros parientes. Los monoparentales, donde hay la presencia de un solo progenitor. Las reconstituidas o reconstruidas o ensambladas, que también los llaman, que son las familias en donde hay hijos de relaciones anteriores, ¿no? Las homoparentales, ¿no? Que son las parejas del mismo sexo, las familias de acogida, ¿no? Que ahora vamos a ir hablando también un poco más, que son estas familias que acogen a un niño, niña o adolescente en situación de desprotección. Es decir, su familia de origen, donde ellos han crecido, donde ellos han nacido, ¿no? Han nacido, han crecido, no ha cumplido, digamos, con algunas condiciones o no ha cumplido con sus derechos y el Estado ha tenido que intervenir y buscar una familia temporal de acogimiento, ¿no? Para proteger a este niño. Esa familia donde vamos a incorporar al niño, ¿no? Se llama familia de acogida, ¿no? Que solamente acoge a los niños que están en situación de desprotección. Y también tenemos las familias adoptivas, ¿no? Estas familias que tienen hijos sin vínculos genéticos, ¿no? Sino más bien vínculos más políticos y hasta emocionales, ¿no? Pero son una familia. Y también hay familias sin hijos, ¿no? Sin hijos que pueden ser por elección o hasta por problemas de fertilidad, ¿no? Que también estamos viendo que existen ahora en la actualidad. Entonces, ya para ir avanzando, ya hemos visto qué es lo que menciona la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Con respecto a las familias y por qué hemos tocado este aspecto con respecto a la Convención. Porque ahora vamos a ahondar en este decreto legislativo. Ese decreto legislativo que les comentaba, que justamente busca proteger a los niños, niñas, adolescentes, ¿no? El decreto legislativo 1297. De hecho, es un decreto bastante amplio, bastante grande, que marca incluso las pautas de funcionamiento de las diferentes entidades digamos, que trabajan, digamos, en la protección infantil, ¿no? Que se involucran en el tema de proteger a los niños, niñas, adolescentes en situaciones de riesgo, en situaciones de desprotección, ¿no?
Y como es un decreto bastante amplio, vamos a trabajar algunos puntos, ¿no? Pero no se preocupen que en las diapositivas en los anexos van a también tener el enlace del decreto legislativo completo para que puedan ahondar tal vez en puntos que, por ejemplo, no quedaron claros, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿cuál es el objeto de este decreto legislativo? Este decreto tiene por objeto brindar protección integral a los niños, niñas, adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, ¿no? A fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia. Algo que decía la Convención, ¿no? Si bien el niño tiene un derecho, la familia también tiene sus deberes, pero también tiene el derecho, ¿no? De no perder este lazo con el niño, niña o adolescente, ¿no? Porque se entiende que el niño tiene el mejor espacio donde pueda crecer es justamente en su familia, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Esta ley o este decreto aplica a todas las niñas, niños, adolescentes privados de cuidados parentales, es decir, que no tienen, digamos, que no están en sus familias de origen, ¿no? Es decir, que por diferentes razones han tenido que tener alguna medida de protección, ya sea un acogimiento residencial, un acogimiento familiar, entre otros. O también que estos niños estén en una situación de perderlo, es decir, que están en una situación de riesgo, de que puede que pierdan este cuidado, ¿no? A efectos de esta ley, entonces, se entiende que los niños, niñas, adolescentes sin cuidados parentales, ¿no? Se encuentran en una situación de desprotección y en riesgo de perderlo. Algo que vamos a ir entrando para poder ver este decreto legislativo, ¿no? Ahí Judith nos pregunta, ¿por qué es tan difícil la adopción en nuestro país? Bueno, Judy, te comento, eh, pasa por un sistema también más legal, ¿no? Justamente este decreto menciona que hay que acabar todas las posibilidades de que el niño pueda quedarse en casa o pueda quedarse con algún familiar antes de que entre a un centro de acogida residencial, ¿no? Y eso es lo que te menciona, digamos, este decreto. Entonces, ¿qué pasa? Como vamos buscando, digamos, que este niño pueda crecer en familia, pueda tener, digamos, condiciones, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Y así no se logra, recién entra a un centro de acogida residencial. Basta, pero que la familia diga, yo quiero recuperar a mi hijo o a mi hija, entonces se trabaja con la familia para reintegrar al niño y el niño va a seguir, digamos, en una situación de riesgo o de desprotección, pero no en una situación de abandono. Para que un niño sea promovido en adopción, tiene que haber una situación, tiene que ser, digamos, promovido primero en una situación de abandono, abandono total y ahí recién pasa a un banco, digamos, pasa a un registro donde el niño ya está en una condición de adoptabilidad, ¿no? Ahora, la adopción por su propio lado también es un proceso amplio, ¿no? Es todo un proceso en el que los padres, digamos, van a tener que llevar formación, capacitación, ¿no? Porque es tener a un niño nuevo en su familia, ¿no? Un niño, una niña. Y tiene también sus propios lineamientos, ¿no? Eh, Pasa que también tiene que ver con todo un proceso de buscar, digamos, de sensibilizar a los padres, ¿no? De cómo es este proceso. No es como muchos pensamos, ¿no? A veces, seguramente en algún momento todos hemos pensado que yo voy, miro a un niño en un caja, en un albergue, por decirlo, y digo, ¡ay, qué lindo este niño, pobrecito! Y me lo llevo a la casa y lo adopto. No es así, ¿no? Es todo un proceso legal, ¿no? Que tiene que tener antecedentes, porque estamos velando por la protección del niño, ¿no? Condiciones, ¿no? Y es mentira también eso de que tienes que tener mucho dinero para adoptar, ¿no? Porque no es que se pida tanto dinero, solamente que tengas una estabilidad económica. Y bueno, una serie de requisitos más que lo ve propiamente la Oficina de Adopciones, que está a cargo del Ministerio de la Mujer, ¿no? Este proceso de adopciones lo ve esta oficina, ¿no? No lo ven los centros de acogida, ¿no? A veces piensan que los albergues son los que ven eso y no. Quien lo ve es la propia Oficina de Adopciones, quien se encarga justamente de poder evaluar todos ellos, ¿no? Ujú. Ahora sí, entonces vamos a entrar.
en estas definiciones importantes cuando hablamos de protección infantil. Y estas definiciones están dentro de este decreto legislativo, que de hecho no son todos, son bastantes, pero me parece que estas definiciones son importantes porque cuando hablamos de protección infantil es indispensable hablar sobre los padres, bueno, incluyendo mamá, papá, ¿no? Una de las definiciones es el de cuidado y protección. ¿M? Este cuidado y atención y protección, mejor dicho, es la atención que se brinda a los niños, niñas, adolescentes con la finalidad de cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuidado y protección, es cubrir sus necesidades y protegerlos en el ejercicio de sus derechos para lograr su desarrollo integral en función a su interés superior, ¿no? Otro aspecto importante son las competencias parentales o de crianza y cuidado, ¿no? Como siempre menciono a los papás, a las mamás con las que trabajo, en realidad ni una mamá ni un papá nace sabiendo cómo ser un buen padre, ¿no? O cómo ser una buena madre, ¿no? Pero sí en el camino podemos buscar orientación, podemos buscar, digamos, pautas que nos permitan fortalecer esas competencias parentales, ¿no? Es decir, tener otros medios de corrección, tener otras formas de comunicación, ¿no? Por eso es que estas competencias son denominadas como el conjunto de responsabilidades, de derechos y de deberes que van a permitir a la familia afrontar de forma flexible y adaptativa la tarea de cuidar y educar a los niños, niñas, adolescentes. Algo importante que menciona este decreto es que estas necesidades, digamos, o mejor dicho, estas condiciones que tenemos que brindar a los niños, niñas, adolescentes para cuidarlos y educarlos, va a ser adaptativo, es decir, que va a tener que acomodarse a las condiciones que tiene la familia, ¿no? El Estado no puede decir, bueno, el niño necesita, no sé, una zapatilla de 300 soles para poder jugar. No, va a depender mucho de las condiciones que tiene la familia, ¿no? Entonces, esa autonomía, digamos, lo tiene la familia, ¿no? Pero también la familia va a identificar que para cada etapa de este crecimiento de la infancia se va a necesitar diferentes condiciones, ¿no? Es decir, las necesidades de un niño de la preinfancia es diferente a las necesidades de un niño de 10 años, por ejemplo, ¿no? Entonces van a tener diferentes necesidades, no solo de desarrollo, sino de aprendizaje. Ahora bien, otra de las definiciones que tenemos que reconocer, digamos, a través de este decreto legislativo, son las medidas de protección, ¿no? Cuando un niño está en una situación de riesgo, está en una situación de desprotección, ya hay una vulneración de derechos, ¿no? Ya este niño está siendo vulnerado porque ya no hay una protección de derechos como tal, no hay un cumplimiento de sus derechos como tal. Entonces vamos a tener que ejercer o dar o brindar medidas de protección, ¿no? Estas medidas de protección son actuaciones o decisiones que se van a adoptar siempre a favor del niño, niña, adolescente. Una razón más para poder, justamente aquí se ve el tema del interés superior del niño, ¿no? Justamente a base de eso es que se adopta una medida de protección a favor del niño, no a favor de la familia, ¿no? No es que un niño le han puesto en un acogimiento residencial para poder librar, digamos, a la familia del niño, no, ¿no? Sino para poder digamos, salvaguardar la integridad del niño, niña o adolescente, ¿no? Con la finalidad de poder garantizar o restituir sus derechos y satisfacer sus necesidades, ¿no? Las medidas de protección pueden ser de carácter provisional o permanente. Eso es importante, ¿no? Solamente la mayoría de las medidas de protección son provisionales, es decir, son temporales, ¿no? Lo que se busca es remover, digamos, los factores de riesgo, los factores de protección que había en la familia para que el niño pueda reinsertarse. Pero hay algunas medidas que pueden ser permanentes, ¿ya? Por ejemplo, la adopción, ¿no? La adopción creo que es la única medida que puede ser definitivo, ¿no? Y bueno, para llegar a este punto se tiene que declarar en situación de desprotección o en situación de riesgo, ¿ya?
Cuando se declara en una situación de desprotección familiar, se va a tener por finalidad otorgar una modalidad de cuidado alternativo duradero y estable a su vez, ¿no? Es algo importante verlo, por eso es que ahora la ley te dice que antes de llevar a un niño a un centro de acogimiento residencial, es decir, a un albergue más conocido como un albergue, hay que ver en dónde puede estar mejor, tal vez con una familia extensa, ¿no? Tal vez por ahí algún tío, alguna tía que tiene que pueda cuidarlo, o los abuelitos que puedan tenerlo, ¿no? Pero lo ideal es que se quede en la familia, porque esto es un poco más duradero, o sea, es algo más estable para el niño, ¿no? No es como el que estar en un centro de acogida, porque sabes que tarde o temprano vas a tener que salir y eso genera inestabilidad al niño, ¿no? Otro de las definiciones que vamos a identificar es el proceso de reintegración familiar y retorno a la familia, ¿no? En estas medidas de protección que hemos visto, que implican esta separación de la familia, ¿no? No son las únicas medidas de protección, por si acaso, ¿no? El tema de separar al niño de su familia o de sacar al niño de su familia de origen para llevarle a otra modalidad, ya sea de acogimiento familiar o residencial, no son las únicas medidas. Por ejemplo, cuando hay medidas o cuando hay situaciones de riesgo, hay otro tipo de medidas, ¿no? Que son más el trabajo familiar, ¿no? Por ejemplo, el de tener, de fortalecer sus competencias parentales, entre otros. Pero cuando ya el niño es separado, digamos, de la familia, ¿no? Ahí sí vamos a hablar de un proceso de reintegración, ¿no? La actuación del Estado, la intervención del Estado se va a orientar a reintegrar al niño a su familia, ¿no? Que va a implicar la implementación de medidas y programas de apoyo dirigidos a facilitar el retorno del niño ni adolescente a su familia de origen, ¿no? El momento del retorno con la familia de origen va a suponer, digamos, la evaluación positiva previa y la consecuente preparación del niño ni adolescente con la participación de los miembros de la familia y de aquellos que asumieron su acogimiento provisional. Es decir, cuando un niño sale de su familia de origen, como lo mencionábamos, la familia no pierde el derecho de tener lazos con el niño, porque si queremos que el niño retorne, no podemos romper ese vínculo, ¿no? No se puede romper ese vínculo, sino más bien trabajar con esa familia, porque el niño va a retornar a esa familia, ¿no? Y no solamente se trabaja, digamos, con la familia, sino también con el niño, porque el niño ha pasado por un proceso de separación, ¿no? Y va a tener que pasar ahora por un proceso de reintegración. Asimismo, también implica el acompañamiento para continuar brindando orientación y apoyo correspondiente de acuerdo al plan de trabajo individual, que es también otra de las herramientas que se tiene cuando se trabaja un proceso de situación de riesgo o de desprotección. Acá están estas dos medidas que les comentaba, el acogimiento familiar, que es una medida de protección que se aplica de acuerdo con el principio de idoneidad, ¿no? Es decir, que se desarrolla en una familia acogedora mientras se trabaja para eliminar las circunstancias que generaron la desprotección familiar. Puede ser una medida temporal o también permanente, ¿no? Por ejemplo, si en la intervención del Estado se menciona que el niño va a estar mejor con la tía, digamos, materna, entonces podría ser una medida temporal si es que la familia de origen, digamos la mamá, dice, sí, quiero recuperar a mi hijo, entonces voy a trabajar, voy a hacer voy a buscar eliminar todos estos factores de riesgo, por ahí tal vez negligencia que había o violencia física, entre otros, para que el niño pueda retornar a su o familia de origen. Pero si por el contrario, ¿no? La mamá no muestra, digamos, interés, no cambia, digamos, estas situaciones o estos factores de riesgo, entonces puede convertirse esta medida en algo permanente. Es decir, la nueva tutora o, digamos, la cuidadora principal ahora va a ser la tía materna, por ejemplo, ¿no? En un acogimiento residencial, siempre va a ser una medida de protección temporal, ¿no? El acogimiento residencial, a diferencia del familiar, siempre va a ser temporal porque el niño no puede, digamos, permanecer toda su vida en en un centro de atención o en un centro de acogida residencial, ¿no? Porque no solamente por el tema de la edad, sino también porque no es el mejor espacio donde un niño pueda desarrollarse, ¿no?
Entonces se va a desarrollar, sí, se va a colocar, digamos, a un niño en un centro de acogida, pero este centro de acogida tiene que ser lo más similar a una familia, ¿no? Entonces, esos modelos, digamos, que tal vez hemos visto en las películas, en las que se separa, en la que los albergues pueden ser, digamos, como espacios o digamos, los llamados orfanatos, ¿no? No son, digamos, el modelo que se busca con este decreto legislativo, ¿no? Sino más bien que sean modelos que sean muy similares a una familia, ¿no? Es decir, tener una casita, que el niño pueda salir a tener sus clases fuera, ¿no? Que no pierda el contacto con la comunidad, con su familia, ¿no? Porque tarde o temprano el niño va a tener que salir, ¿no? Y no es hacerlo crecer en una burbuja, ¿no? Entonces, ese, digamos, es un poco el modelo que se tiene, ¿no? O que se busca, digamos, que se tenga. Ahora entonces ya hemos hablado de estas dos situaciones, la situación de riesgo y la situación de desprotección. Entonces lo que vamos a ver ahora son las diferencias. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de situaciones? ¿No? Algo que siempre a veces nos preguntamos. Cabe mencionar que para ir ingresando, digamos, a estas diferencias, lo primero es que hay que saber que en ambas situaciones hay situaciones de vulnerabilidad de derechos, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro, o es que en una no hay tanta violencia, en el otro, sino que en ambos hay vulneración de derechos, ¿sí? Pero las diferencias principales van a tener que ver mucho con el comportamiento de la familia y la magnitud de la violencia ejercida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos una situación de riesgo de desprotección, es decir, de riesgo, no de desprotección, sino antes, es cuando hablamos que los ejercicios de los derechos de los niños, niñas, adolescentes está siendo amenazado o está siendo afectado, ¿no? Este ejercicio de sus derechos se está viendo amenazado por circunstancias, ya sean personales, familiares o sociales, ¿no? Que van a perjudicar su desarrollo integral, pero no van a revestir gravedad. Ahí está una de las primeras diferencias. No reviste gravedad, ¿no? Y no son o no pueden ser atendidos por su familia, ¿no? Y es que es necesario entonces una intervención profesional, ¿no? Es una intervención estatal, adoptando siempre medidas necesarias para prevenir la desprotección familiar. Entonces, lo que se busca cuando trabajamos en una situación de riesgo es evitar la desprotección, ¿no? Estamos interviniendo profesionales, teniendo diferentes herramientas, diferentes técnicas, ¿no? Formas de cómo mejorar esa situación, justamente para que este niño no siga siendo maltratado, no siga siendo vulnerado, violentado y que tenga que llegar a un centro o a otra medida de acogimiento, ¿no? Entonces, evitamos de todas las formas prevenir esta desprotección, ¿no? Buscamos prevenir esta desprotección familiar. ¿Qué tipo de acciones encontramos acá? ¿Ya? ¿Qué tipo de acciones podemos encontrar acá? Encontramos, por ejemplo, violencia física o psicológica en agravio del niño, niña, adolescente, pero que no constituye una situación grave de acuerdo a la tabla de valoración de riesgo, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? También están los casos de deserción escolar, ausentismo esporádico o abandono escolar sin razones justificadas, ¿ya? Eso también es importante porque he encontrado muchos casos de niños que no van a clases, ¿no? Y cuando, digamos, denuncian o reportan el caso en las de MUNA dicen, no, yo no veo ese tema. Pero según el decreto legislativo, esta es una situación de riesgo, ¿no? Ya es un indicador de que puede haber una situación de riesgo. Otra de las acciones o otra de los casos que encontramos en esta tipología, digamos, es la incapacidad o imposibilidad de controlar situaciones conductuales de la niño ni adolescente que puedan conllevar a una situación de desprotección familiar, peligro inminente de hacerse daño o de hacer daño a terceras personas, ¿no? Este tipo de hechos encontramos bastante en adolescentes, por ejemplo. También cuando hay situaciones de descuido o negligencia que ponen en riesgo leve el desarrollo integral del niño ni adolescente, ¿no? Esto de acuerdo a la tabla de valoración de riesgo, ¿no? Así también está dentro el trabajo infantil en situaciones de calle
o aquel que suponga una afectación de derechos que no revista gravedad para la niña ni adolescente. Y otras circunstancias que sin revestir gravedad perjudiquen el desarrollo integral del niño ni adolescente, ¿no? Entonces, como les comenté, aquí también hay vulneración de derechos, ¿no? Pero no reviste gravedad alguna. Ahora, definiendo lo que es la desprotección familiar, vamos a ver realmente esta situación de gravedad que encontramos, ¿no? En la situación de desprotección tiene el mismo, digamos, concepto, por decirlo, ya que se causa el incumplimiento o la imposibilidad o inadecuado de desempeño de los deberes en el cuidado y protección por parte de los responsables del cuidado, es decir, los papás o la familia de origen, pero que sí afecta gravemente el desarrollo integral del niño ni adolescente, ¿no? Y como sí está afectando esta situación de desprotección, tiene un carácter provisional y va a generar o va a implicar la separación temporal del niño ni adolescente de su familia para poder protegerlo, ¿no? Esta separación, pero va a contar con un apoyo especializado a la familia para que la familia pueda remover estas circunstancias que motivaron esta desprotección y que por mientras haya medidas de protección apropiadas por la ley, ¿no? Apropiadas a través también del interés superior del niño para salvaguardar la integridad del niño ni adolescente. Y siempre se va a buscar promover la reintegración familiar. ¿Qué circunstancias podemos encontrar acá? Por ejemplo, el abandono del niño ni adolescente que se produce cuando faltan las personas que asumen su cuidado en ejercicio de la patria potestad y la tenencia o la tutela. Y estas no quieren o no pueden ejercerlas, ¿no? Por ejemplo, si un niño, digamos, me comunican y me dicen, acá en esta casa hay un niño que está solo todos los días, todo el día para solo porque la mamá se fue de viaje, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, que la mamá tal vez no sabe o no quiere, digamos, tener a alguien que pueda cuidar al niño, o no sabe dónde dejar al niño por temas laborales por ahí, pero está dejando en abandono. O los famosos casos, o los más conocidos, digamos, los casos de enfermedades terminales, ¿no? No es que no quieran, es que no pueden ejercer el cuidado, ¿no? Tal vez por ahí alguna situación de discapacidad o de salud muy delicada, ¿no? Que tenemos que genera esto el abandono del niño ni adolescente, ¿no? Aquí también encontramos situaciones como amenazas o afectación grave para la vida, salud e integridad física del niño ni adolescente, mejor dicho, como por ejemplo la violencia física, violencia sexual o psicológica grave por algún miembro de la familia de origen y que estos hechos de violencia sean consentidos o se actuara de manera negligente. Por ejemplo, si un niño como forma de castigo, por ejemplo, le queman la mano. Y más bien todos consienten el hecho y nadie actúa para poder llevarlo, digamos, al niño al hospital o a la posta para que lo cure, ¿no? Esa ya es una situación de negligencia por parte de la familia, ¿no? Entonces ya vamos viendo que esto afecta gravemente el desarrollo del niño, ¿no? Aquí ya hablamos de una situación de desprotección, por ejemplo. O cuando el niño ni adolescente está siendo identificado como víctima de delito de trata, ¿no? Trata de personas. Esto ya, por ejemplo, los hechos de trata de personas ya son un delito, ¿no? Ya le corresponde al Ministerio Público propiamente determinar la participación o no de la familia de origen en el delito, porque ya es reconocido como un delito, ¿no? Entonces ya esta es una situación de desprotección propiamente. Otro que encontramos, otro de los hechos, es cuando el niño ni adolescente consume de manera reiterada sustancias con potencial adictivo o la ejecución de otro tipo de conductas adictivas, ¿no? Por ejemplo, consumir drogas, alcohol, ¿no? Pero lo hacen con el consentimiento y tolerancia de los padres, ¿no? O sea, los padres y las madres conocen, consienten y toleran, ¿no? O tal vez no solo los padres, sino tal vez algún integrante de la familia lo ha inducido a eso y más bien lo ha consentido. Aquí ya vemos una situación de desprotección. También los casos de trabajo infantil en situación de calle o aquel que suponga una afectación de derechos que revista gravedad, ¿no? Por ejemplo, un trabajo infantil en situación de calle, cuando el niño trabaja y en las noches también duerme, por ejemplo, en las calles, ¿no?
o duerme, no sé, debajo de un puente, ¿no? Está en doble situación de vulnerabilidad, ¿no? También acá encontramos los casos de inducción a la mendicidad, a la delincuencia, explotación sexual, el trabajo forzoso o cualquier otra forma de explotación de similar naturaleza o gravedad, ¿no? Ya esto también son casos de desprotección. Y también otras circunstancias que perjudiquen el desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y cuyas consecuencias no puedan ser evitadas mientras permanezca en su entorno, ¿no? Es decir, mientras permanezca en su familia. Por eso es que es necesario retirar al niño de esta familia para trabajar con la familia en remover estas circunstancias, ¿no? Estas circunstancias que generaron esta situación de desprotección. Ahora, entonces ya conociendo estas dos diferencias en el tema de situaciones de riesgo y situaciones de desprotección, es importante saber que así como mencionábamos con el sistema nacional, es que los niños, niñas, adolescentes tienen derechos muy, digamos, especiales cuando se encuentran en estas situaciones, ya sean de riesgo o en situación de desprotección. ¿Cuáles son estos derechos, no? En que el niño, la niña o adolescente va a tener derecho a la vida familiar libre de injerencias indebidas, ¿no? Es decir, el niño tiene el derecho a crecer en su familia, pero en una familia que no tenga, digamos, estas condiciones que le generan daño, ¿no? Que le generan una situación de vulnerabilidad, ¿no? Otro de los derechos es a ser protegidos, protegidos de manera inmediata, ¿no? Inmediata, es decir, ser, digamos, oportunos, protegerlo de la manera más adecuada, pero también menciona que entre sus derechos, si bien es atenderlos o protegerlos de manera inmediata, se tiene que hacer de preferencia en su propia familia, ¿no? También tienen el derecho a la identidad, ¿no? Para lo cual se adoptan acciones necesarias para que el niño ni adolescente cuente con documentos de identidad. Como les comentaba al inicio, muchas veces los niños que están, digamos, en situaciones de riesgo o desprotección, no cuentan con DNI, ¿no? Aunque parezca que todos lo tienen, ¿no? Que es algo que sí, que todos sabemos que se tiene que generar a los niños, niñas, pero hay muchas familias que no tienen este sistema de DNI y lo que se hace es que este sea un derecho, digamos, que tiene que acceder el niño de la forma más rápida, ¿no? Entonces se pueden adoptar muchas acciones para que este niño pueda contar con el DNI, ¿no? Con el documento de identidad. Y de ahí va a poder acceder a todos los servicios públicos que tenemos. Asimismo, también tienen el derecho de mantener relaciones personales con su familia y otras personas cercanas, como amigos y vecinos, ¿no? Esto es importante reconocer porque muchas personas creen que cuando un niño entra a un acogimiento residencial, ya se olvida de la familia, se olvida de sus amigos, ¿no? Ya, digamos, se aleja del mundo en general. Y no es así, ¿no? El niño tiene el derecho de poder tener contacto con su familia y con otras personas que ellos consideren cercanas, ¿no? Asimismo, también tienen el derecho de contar con un defensor público que le brinda asesoría especializada y lo represente durante la actuación estatal. Tienen el derecho a opinar, a ser escuchados y que dicha opinión sea tomada en cuenta en todas las decisiones que se tomen, así como en la elaboración de su plan de trabajo individual, ¿no? Todo esto va a depender mucho también de la edad, ¿no? Como hemos hablado, el tema de la niñez es una etapa bastante larga y va a depender mucho de las etapas en las que se encuentra, ¿no? También se tiene el derecho a ser informados a las medidas de protección dispuestas a su favor y sobre la situación de los miembros de su familia, así como el estado del procedimiento, ¿no? Tienen también el derecho a ser protegidos contra cualquier forma de violencia, ¿no? Violencia física, sexual o psicológica. Y esto incluye a los centros de acogida, por ejemplo, ¿no? Si un niño ya es retirado de su familia de origen justamente porque ha vivido en alguna forma de violencia, no es dable que llegue a un centro de acogida y que en el centro de acogida igual siga cayendo en situaciones o siga siendo víctima de situaciones de violencia, ¿no? Entonces, por eso es que se tiene, digamos, este derecho especial como tal.
También tiene el derecho a la reserva de las actuaciones, a la protección de su identidad y confidencialidad de su procedimiento, a solicitar la variación o remoción de la medida de protección adoptada. Como les dije, todo depende de la edad en la que se encuentran, a formular quejas o peticiones a la autoridad competente y a acceder a un sistema o un servicio educativo que atienda a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a sus necesidades y al apoyo educativo que requiera para fortalecer o para continuar su proceso de desarrollo y aprendizaje. Así entonces, como los niños tienen sus derechos, ¿no? Tienen los derechos estos niños que están en esta situación de riesgo o desprotección, también la familia de origen tiene sus derechos, ¿no? Como les dije, si bien el niño sale de esta familia de origen, la familia no pierde sus derechos, ¿no? Entonces, dentro de los derechos es el de ser informado de los alcances y desarrollo del procedimiento por riesgo o desprotección familiar, es también hacer notificados de todas las decisiones que se tomen en el procedimiento, excepto aquellas que puedan ser dictadas como tal, ¿no? A mantener el contacto con los niños, niñas, adolescentes, a contar con un abogado que los asista en la defensa de sus intereses, a participar en la elaboración e implementación del plan de trabajo individual. Justamente este plan de trabajo individual va a buscar remover esas condiciones o estos factores que se encontraron para generar estos procesos o estas situaciones de riesgo o de desprotección. Y también de presentar recursos impugnatorios, ¿no? Que de acuerdo al establecimiento ya de la ley de procedimiento administrativo. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son las instituciones, ¿no? O los servicios, por decirlo, que intervienen en estos procedimientos? ¿Cuáles son los sujetos que intervienen en estos procedimientos? Tenemos primero los gobiernos locales a través de las DEMUNAS, las Defensorías Municipales del Niño, Niña y Adolescente. De hecho, están presentes en todos los gobiernos locales, sean zonas rurales, urbanas, y que lo que se busca con este decreto legislativo es que el 100% de las demunas sean demunas acreditadas, es decir, que tengan algunas condiciones para poder atender casos de riesgo de desprotección, ¿no? Esto implica mayor presupuesto, implica mayores recursos humanos, ¿no? Una infraestructura adecuada, ¿no? Procedimientos adecuados, entre otros. Ya casi todas las demunas en realidad en el Perú están acreditadas, pero no todas, ¿no? No todas. Lastimosamente todavía faltan algunas demunas, ¿no? Pero, digamos, se busca que todos sean acreditadas y puedan ser, y que puedan trabajar, digamos, en estos casos de situaciones de riesgo. Otro de los digamos, de los sujetos que intervienen son el Poder Judicial a través de los juzgados de familia y los juzgados mixtos, ¿no? También el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través del Defensor Público. La Policía Nacional del Perú a través de la Comisaría de Familia, el Ministerio Público a través de las Fiscalías Especializadas de Familia y las Fiscalías Mixtas. Y el Ministerio, mejor dicho, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de tres, digamos, servicios. Las UPEs, que son las Unidades de Protección Especial. Estas UPEs son, digamos, las entidades máximas en el tema de protección infantil cuando no, digamos, en las regiones que están presentes. No todas las regiones tienen UPEs, ¿no? En las regiones en las que no están las UPEs, sí recae en los juzgados de familia o en los juzgados mixtos, ¿no? Pero las UPEs se encargan, digamos, de atender los casos de desprotección familiar como tal, ¿no? Las demunas en situaciones de riesgo, las UPEs en situaciones de desprotección. Si la demuna no está acreditada y no puede atender el caso de riesgo, ya podría la UPE cubrir, digamos, estos casos también, ¿no? Los CAR, que son los centros de acogida residencial, más llamados también o más conocidos como los albergues, pero son centros de acogida residencial, que también son supervisados por el Ministerio de la Mujer, ¿no? Estos también tienen que cumplir sus estándares, sus protocolos de actuación, entre otros. Y las unidades de adopciones, que ya hablamos un poquito, creo, al inicio, ¿no? Sobre estos procesos, digamos, de adopción cuando ya el niño ni adolescente está declarado en una situación de abandono. Aquí vamos a encontrar digamos, las funciones que va a desarrollar cada uno de estos sujetos de intervención. Como ya les comentaba, ¿no? Los gobiernos locales trabajan a través de las demunas,
¿no? Estas demunas tienen que ser registradas, acreditadas, capacitadas y supervisadas por el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y van a implementar servicios para aplicar las medidas de protección, como ya les comentaba, ¿no? El Ministerio de la Mujer, por su parte, se va a encargar de normar, de registrar, de acreditar, de capacitar, de sancionar a los gobiernos locales que actúan en los procedimientos por riesgo, ¿no? Es decir, ellos, el Ministerio de la Mujer es quien acredita las demunas, ¿no? Asimismo, también el Ministerio de la Mujer, a través de la UPE, actúa en los procedimientos por riesgo y también en los procedimientos por desprotección familiar. También diseña e implementa los servicios de acogimiento familiar, a través del cual evalúa, capacita y selecciona a las familias acogedoras y realiza el seguimiento a las medidas de protección de acogimiento familiar. Incluso ahora se tiene un programa de familias acogedoras, ¿no? En la que se captan, digamos, familias que tengan ciertas condiciones que puedan acoger de manera temporal a un niño ni adolescente, ¿no? Estos están registrados en un banco, ¿no? Un banco de familias acogedoras. Asimismo, también el ministerio no actúa en el procedimiento de adopción, de acreditar y de sancionar a los organismos colaboradores de adopción internacional y sus representantes. Por eso es que vemos también muchos padres adoptivos extranjeros, ¿no? Asimismo, también coordina con los gobiernos regionales la formulación y ejecución de políticas y acciones a favor de los niños, niñas, adolescentes y coordina con los demás ministerios para garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos va a designar defensores públicos especializados, va a representar los intereses del niño ni adolescente. El Ministerio Público, por su lado, ese era el caso del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, por su lado, va a realizar un control de respeto de las garantías del debido proceso, la legalidad y de los principios que regulan la actividad protectora. También va a intervenir en las diligencias que se desarrollen dentro de los procedimientos por riesgo, va a impugnar las decisiones que considere que afecte los derechos de los niños, va a revisar los informes semestrales de seguimiento del plan de trabajo individual y va a emitir también los dictámenes de procedimiento judicial sobre la declaración provisional de desprotección familiar y cuando se recomiende declarar la desprotección familiar, ¿no? Quien declara es el Ministerio de Justicia, a través de los juzgados, pero quien recomienda es el Ministerio Público. El Poder Judicial, entonces, el Poder Judicial controla la legalidad y verifica que se hayan respetado los derechos fundamentales, declara judicialmente la desprotección familiar y dispone la aplicación en la medida de protección. Esto es algo importante porque muchas mamás, muchos papás a veces se acercan y dicen, quiero albergar a mi hija o quiero albergar a mi hijo, ya no sé qué hacer, no puedo, tal vez por temas económicos o tal vez por temas de conducta. Y a veces los llevan a un centro de acogida y le dicen, quiero albergar cuando el proceso no es así, ¿no? El proceso no es que, bueno, lo quieres albergar y te lo albergo, no, sino que tienen que ser declarados judicialmente en una situación de desprotección familiar. Y eso es algo que muchas familias no conocen y piensan que tal vez el de acoger a un niño es como que por un mes y ya después yo lo recojo y me lo llevo. No es así, ¿no? Es todo un proceso legal. La Policía Nacional del Perú, por su lado, colabora con las autoridades competentes para poder actuar en los procedimientos de riesgo y de desprotección familiar. Ahora bien, entonces, como ya hemos identificado, digamos, estos actores, estos sujetos que trabajan en la protección infantil, también vamos a encontrar las acciones, ¿no? O las actuaciones que se hace frente a situaciones de riesgo o desprotección. Lo primero es el deber de comunicar situaciones de riesgo, ¿no? Existen incluso algunos servidores públicos, por decirlo así, que tienen la obligación de comunicar un hecho de riesgo o desprotección, por ejemplo, el sector salud y el sector educativo, a través de los docentes, ¿no? Entonces, es deber de comunicar estas situaciones inmediatamente a las autoridades competentes cuando hay una presunta situación de riesgo de desprotección, ¿no? Entonces, se tiene que comunicar estas situaciones bajo los diferentes canales que hay, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos la línea ANA, que es la línea 1810, la línea 100 que también actúa en el tema de la protección familiar, ¿no? Las comisarías, los centros de emergencia mujer propiamente, ¿no?
Y bueno, vamos viendo así también diferentes instituciones a través de ellos podemos ejercer o podemos comunicar estas situaciones. Y aquí se inicia la actuación estatal, ¿no? La autoridad competente es quien toma el conocimiento y pone una situación de incumplimiento y de imposibilidad a lo que encuentre, digamos, en esta situación de riesgo de desprotección, ¿no? Entonces ya acá inicia, si es con una investigación para poder valorar o, digamos, valorar esta situación, ¿no? Sociofamiliar del niño ni adolescente y disponer y determinar sobre todo si está en una situación de riesgo o en una situación de desprotección familiar, ¿no? Asimismo, también se hace ya estas actuaciones preliminares en la que se encuentra si hay una situación de riesgo o de desprotección, va a recabar esta información, esta investigación, incluso si hay niños que han llegado digamos, a la institución porque lo encontraron solo caminando en la calle. Entonces se tiene que averiguar quién es el papá, quién es la mamá, en qué condiciones, dónde vivía, ¿no? Es todo un proceso de investigación que se hace rápido, ¿no? Se lleva en un día hábil estos procesos, estas actuaciones preliminares, ¿no? Asimismo, también se informa sobre el desarrollo del procedimiento, ¿no? De acuerdo a la situación sociofamiliar que se encuentra. La elaboración y aprobación y supervisión del plan de trabajo individual, ya posterior, digamos, a estas medidas de protección que se tiene, se elabora un plan de trabajo individual y este plan se implementa porque justamente a través de este plan se busca eliminar estos factores de riesgo o de desprotección que se han encontrado. Y esto nos lleva al segundo paso, que es el seguimiento de este plan de trabajo individual. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas del procedimiento por riesgo? ¿No? Lo primero es que se hace una evaluación y posterior se hace una implementación del plan individual y seguimiento de este plan. En una etapa de evaluación lo hace el equipo interdisciplinario, ¿no? Que procede a realizar las actuaciones que permitan identificar y evaluar los factores de riesgo y de protección, ¿no? Luego se busca esta resolución que declara la existencia o no de la situación de riesgo, porque puede que no haya también y puede que sí, ¿no? Entonces, concluida esta etapa de la evaluación, dentro del día hábil siguiente, la autoridad competente, mediante resolución debidamente, digamos, motivada por el interés superior del niño, consigna, ¿no? Considera si esta es una situación de riesgo provisional o no existe una situación de riesgo, ¿no? Esto se hace con una resolución administrativa, ¿ya? Ahora, también se implementa este plan de trabajo individual, ¿no? En este plan, digamos, se recomienda las acciones de protección que involucren a la niña ni adolescente, a su familia y, ser el caso, a la comunidad. El plan de trabajo individual tiene acciones de protección y que se aplican en el plazo y en un plazo determinado, ¿no? Se aprueban mediante una resolución administrativa y se pone en implementación al día siguiente de su presentación. Finalmente, en las situaciones o en el inicio de la actuación estatal en situaciones de riesgo de desprotección, también como hemos visto, ¿no? El inicio de la actuación estatal se toma primero en conocimiento el caso. Luego hay el ingreso del niño al servicio, que puede ser físicamente o tal vez a través de una denuncia, puede entrar a la UPE o puede entrar a la DEMUNA, ¿no? Y estas entidades ya se encargan de hacer estas entrevistas, de ver el tema de la valoración de riesgo, registran sus datos, ¿no? Aplican esta tabla de valoración. Puede darse también el inicio de la actuación estatal a través de la comunicación escrita, como les comentaba, ¿no? Por ahí nos derivaron un caso, o por ahí hay un informe social por ahí o algún informe tal vez de algún operador de justicia o tal vez de algún servidor público, una docente, por ejemplo, que presenta un informe, ¿no? Y otras formas. Y bueno, también se ve la valoración preliminar, ¿no? Esta valoración preliminar lo hace la UPE o la DEMUNA, según a quién le corresponda, ¿no? Si es un caso de riesgo, a la DEMUNA; si es un caso de desprotección, a la UPE. Con la información disponible o recabada procedente, se procede a evaluar la situación sociofamiliar del niño ni adolescente.
quienes se encargan de valorar preliminarmente el equipo interdisciplinario, ¿no? Aquí se hace la valoración del riesgo a través de esta tabla, que ahora lo vamos a ver. También se identifican las necesidades inmediatas que se derivan de la situación de riesgo o de desprotección y se recomiendan las medidas de protección con carácter de urgencia en caso de ser necesario. ¿Quiénes son este equipo interdisciplinario? Bueno, está conformado por el psicólogo o psicóloga, el abogado o abogada y el trabajador o trabajadora social. Estos son el equipo interdisciplinario que justamente trabaja para poder evaluar, digamos, estas situaciones. Este es un fragmento de la tabla de valoración de riesgo, ¿ya? La tabla de valoración de riesgo realmente es amplia, ¿no? Es amplia, tiene diferentes tipologías, pero solo vamos a considerar, digamos, esta tipología, digamos, una de las tipologías que se identifican más, que es el de la violencia sexual y la violencia física, ¿ya? Para poder ver cómo es que se distingue, digamos, las situaciones de riesgo y las situaciones de desprotección. Primero, conociendo que la violencia sexual en la familia de origen es todo acto que se realice contra una persona, ¿no? De parte de un adulto, ¿no? Hacia una persona o hacia un niño ni adolescente. ¿Qué se hace para poder satisfacerse, ¿no? Lo comete contra un niño ni adolescente y que ocurre dentro del ámbito de familia, ¿no? De la familia de origen. Estos actos que no involucran penetración o contacto físico alguno también se incluyen acá, ¿no? Por ejemplo, que esté expuesto a material pornográfico, también está incluida en los hechos de violencia sexual. ¿Cuáles son entonces estas diferencias? Por ejemplo, en una situación de riesgo, el comportamiento de la familia va a ser diferente al comportamiento en una situación de desprotección. Ejemplo, ¿no? La familia de origen va a realizar la denuncia con apoyo de terceros, inmediatamente después de haber tomado conocimiento del hecho, ¿no? Sin embargo, va a requerir fortalecer su capacidad de protección. Por ahí la mamá se enteró que la niña estaba siendo violentada o era víctima de tocamientos indebidos, ¿no? O exposición a material sexual, entre otros y hace la denuncia, ¿no? Si bien la mamá denuncia, está buscando proteger, pero hay que trabajar en fortalecer su capacidad de protección, ¿no? Y esta denuncia se realiza ante autoridades competentes y puede ser incluso ante el presidente de la comunidad, gobernador u otra autoridad local que se encuentre en la zona, ¿ya? Por su otro lado, cuando hay una situación de desprotección, ¿qué es lo que hace la familia? Bueno, la familia no realiza la denuncia, ¿no? A pesar de tener conocimiento del hecho, no denuncia el hecho. Asimismo, no muestra interés por la protección del niño y hasta a veces puede obligar al niño ni adolescente a mantener los hechos de violencia sexual en silencio, ¿no? Entonces, esas son algunas diferencias para poder identificar si es una situación de riesgo o es una situación de desprotección. En los casos de violencia física, que son los casos, digamos, en los que encontramos mayor presencia, ¿no? Que son estos casos de agresiones físicas, ¿no? Que incluye incluso los hechos de omisión, ¿no? Es decir, por ejemplo, no llevar a que lo atiendan debidamente, ¿no? O no llevarlo a un establecimiento de salud cuando lo requiera, ¿no? Cuando vemos estas dos diferencias, en una situación de riesgo, si bien hay afectación a los derechos, ¿no? Al del niño ni adolescente, y sí, los niños, niñas y adolescentes reciben violencia física en cualquier parte de su cuerpo que le causa dolor, pero no tiene consecuencias para su salud física, ¿no? Eso es la afectación que le hacen al niño ni adolescente. Pero la actitud que va a tener la familia de origen es que de la familia, digamos, ejerce violencia física, pero dicen, o bueno, se menciona que es como un medio de corrección o castigo, ¿no? De manera ocasional o reiterada, pero esta corrección o este castigo que da, digamos, esta familia, no va a generar un daño grave, ¿no? No va a generar, digamos, no va a revestir una consecuencia para su salud física, ¿no?
Y también va a mostrar interés por dejar de ejercer el castigo físico, ¿no? Digamos ya, saben que están siendo intervenidos, ¿no? O tienen una actuación del Estado porque están en una situación de riesgo y entonces ellos muestran actitudes de que sí están fallando y que quieren dejar de ejercer este tipo de castigo. Asimismo, también cuando muestran, digamos, permisividad frente al castigo físico de parte de otro miembro de la familia, pero muestra interés por recibir orientación de los servicios con el que puede revertir la situación. En un caso de desprotección, en cambio, el niño ni adolescente va a sufrir lesiones, pero lesiones fuertes, como por ejemplo fracturas, sangrados, hematomas, mutilaciones, desfiguración, quemaduras, entre otros, ¿no? Y entre la actitud que va a tener la familia es que va a negar la ocurrencia de los hechos, ha ejercido violencia física con objetos, ¿no? Objetos pesados, cortantes, filudos, entre otros. Ahí hay una mayor intención de hacer daño, ¿no? No denuncia la violencia física que se realice por algún miembro de de la familia, va a amenazar a los niños, niñas o adolescentes para mantener en silencio los hechos de violencia física o hasta va a expulsar a los niños, niñas o adolescentes posterior a ser golpeados, violentados, ¿no? Y la violencia física puede ser también un evento frecuente o no. Y sobre todo cuando se va a evidenciar que ha habido crueldad, que ha habido ensañamiento en la agresión física contra un niño, niño, adolescente, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo estas diferencias en una situación de riesgo y una situación de desprotección. Existen medidas entonces para la protección frente a situaciones de riesgo, ¿no? Las situaciones de riesgo, por ejemplo, entre las medidas está apoyar a la familia para fortalecer sus competencias de cuidado, el acceso a los servicios de educación y salud, el acceso a los servicios de atención especializada, el apoyo psicológico, el acceso a servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia, servicios de cuidado diurno, servicios de formación técnico, inclusión a programas sociales, entre otros, ¿no? Y también fortalecer sus competencias de cuidado y de crianza. Y también, bueno, esta es ya la descripción de cada uno de esos tipos de medidas de protección que se tiene. Y también existen las medidas de protección provisionales, ¿no? Que son básicamente las medidas de protección ante situaciones de desprotección familiar propiamente, como por ejemplo el acogimiento familiar y el acogimiento residencial, ¿no? El acogimiento familiar ya les iba comentando que puede ser por un tercero, puede ser temporal o puede ser permanente. Y el acogimiento residencial en un centro de acogida residencial de manera temporal. Ahora bien, aquí cuando hablamos de situaciones de riesgo de desprotección, podemos encontrar a estos actores que actúan, digamos, frente a estas situaciones de riesgo, que son las defensorías municipales, más llamadas las DEMUNAS, las unidades de protección especial, cuando no encuentra o cuando no se encuentra una DEMUNA acreditada, y también las unidades de adopción, ¿no? ¿Qué se encarga de hacer las demunas? Como ya les comenté, las demunas acreditadas, ¿no? Atienden los procedimientos por riesgo, ¿no? Es la autoridad competente que da inicio a la actuación especial, estatal en situaciones de riesgo, ¿no? Evalúa factores de riesgo y de protección, realiza las actuaciones preliminares necesarias, ¿no? Inicia el procedimiento por riesgo cuando existen elementos suficientes, dirige el procedimiento por riesgo, declara la situación de riesgo provisional, dispone la o las medidas de protección, elabora, aprueba e implementa el plan de trabajo individual y realiza el seguimiento de cumplimiento a las medidas de protección y a la implementación del plan de trabajo individual. Promueve también la participación activa de los integrantes de la familia, coordina con los servicios y programas que están dentro del ámbito comunitario. Y bueno, también deriva los casos de desprotección a la UPE, si es, digamos, un caso ya de desprotección como tal, ¿no? En los casos de la UPE, actúan por oficio, pero también actúan por comunicación escrito verbal ante las situaciones de presunta desprotección familiar, ¿no? Inicia y dirige el procedimiento por desprotección familiar, evalúa también los factores, brinda atención inmediata, dispone medidas de protección provisionales o modificarlas, declarando judicialmente la desprotección familiar, declara la situación de desprotección, ¿no? Elabora, implementa y también aprueba el plan de trabajo individual, realiza el seguimiento a los cumplimientos de las medidas, solicita el pronunciamiento judicial para declarar la desprotección familiar provisional y bueno, también tienen un equipo especializado
en la que cuentan con equipos interdisciplinarios funcionales para la atención urgente en el lugar donde se encuentra el niño ni adolescente, ¿no? No es que solamente se queden, digamos, en oficina a esperar los casos, sino también salen, ¿no? Actúan por oficio. Y la evaluación también evalúan, implementan y hacen el seguimiento del plan de trabajo individual, ¿no? De acogimiento familiar y de otras funciones de apoyo, ¿no? Que están descritas también en este decreto legislativo, ¿ya? Entonces, finalmente, aquí está el link, el enlace que les va a llevar directamente al decreto legislativo 1297 para que puedan ahondar tal vez en diferentes puntos, ¿no? Como les hice ver, hemos visto algunos ejemplos en la tabla de valoración de riesgo, ¿no? En los casos que no son los únicos, de hecho hay bastante tipologías, incluso la negligencia, el abandono por situaciones de enfermedades también, ¿no? Que también están considerados dentro de este decreto legislativo. Bueno, hemos llegado al final del curso. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por quedarse hasta este momento. Igual, bueno, me quedo ahí por ahí unos minutitos, tal vez por el chat si desean, ¿no? Para poder estar leyéndoles. O si no, bueno, conmigo nuevamente muchas gracias, ¿no? Y bueno, conmigo ojalá sea también para una siguiente oportunidad. Muchas gracias, licenciada. Quedamos muy agradecidos por su presencia y la disertación del presente tema, esperando pues que esta clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes y a la vez pues hayan podido superar las expectativas que tenían respecto al curso del día de hoy. Bueno, licenciada, con esto estaríamos dando por finalizada la sesión del día de hoy. Muy buenas noches. Buenas noches, igualmente. Igual ahí veo que hay algunas preguntas sobre el material. El centro de capacitación seguramente les va a hacer llegar. Y bueno, conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Que tengan buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Muy buenas noches. Agradecer también a cada uno de los participantes que nos vinieron acompañando el día de hoy. Para aquellos que desean adquirir los materiales y las certificaciones, estoy facilitando lo que es el enlace de WhatsApp de nuestros asesores de venta. Por ese medio van a poder realizar todas sus consultas respecto a la sesión del día de hoy. Bueno, con esto estamos dando por finalizada la clase de esta noche. Muy buenas noches con todos.